Podemos empezar, Germán, con la presentación formal. Bueno, dale, cómo no. Vamos. Bueno, Un primero gusto. agradecidos todos de que estés. Mañana Germán se va tempranito a Mar del Plata a presentar, después si querés contar, a presentar un documental de la crisis del Dale, 2001. dale, Eh, dale. Así que bueno, Confirmame gracias por tomarte. si Sí, lo se vemos. está viendo. Sí, ok. Perfecto. Eh, Así que bueno, gracias Germán, a pesar de que has estado con muchísimas cosas y mañana partís, gracias por acompañarnos, para nosotros es un gusto. Voy a presentarlo. Germán es abogado, especialista en transparencia, innovación y políticas públicas. Es magíster en propiedad intelectual e innovación en administración y políticas públicas de la Universidad de San Andrés. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de California. Autor de un libro que se llama Innovar con Valor, Ética en Startups para el Desarrollo Económico. Tiene amplia trayectoria académica y profesional en el campo de la integridad, la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. Es coordinador del Programa Nacional de Ciencia y Justicia en el CONICET. Quien es investigador hoy es un héroe en la Argentina, así que gracias por el trabajo que hace Germán. Es Gracias. coordinador Gracias. también del área académica del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad de San Andrés y es consultor para empresas de base tecnológica en transferencia de tecnología, propiedad intelectual y compliance. Así que Buenísimo. bueno, Germán, nuevamente gracias. Te dejo con toda esta Bueno, gente que bueno. viene con mucho entusiasmo de la clase anterior. No, no, sí, la Eh, escuché atentamente al doctor Lee Rossi, la verdad, un placer enorme escucharlo y bueno, espero, Celina, estar a la altura, por lo menos mantener el entusiasmo. Un agradecimiento a vos, a todo el equipo, a Mario, que supongo que se va a conectar en un ratito cuando encuentre un lugar donde conectarse. Felicitarlos por la Diplo, la cantidad de participantes que tiene es increíble y me pone súper contento y muy feliz de poder volver a estar con ustedes. El año pasado estuve la primera vez y espero que el año que viene también volver a estar. Brevemente, ya que lo nombraste, lo voy a contar. Tengo el placer y el honor de trabajar en CONICET, lo cual me da mucho orgullo, rodeado de investigadores e investigadoras que lo que tratan de hacer desde lo que yo coordino es de transferir su conocimiento a la justicia, al entorno judicial, sí, al ecosistema judicial, digámoslo de esa manera, ya sea mediante pericias complejas, así como también mediante asesorías, consultorías o capacitaciones en todas las disciplinas, en las diferentes disciplinas, en las diferentes áreas de conocimiento que involucran desde antropología forense hasta física y balística y ADN, ¿no? Entonces, es un placer para mí trabajar en ese ámbito, en esa intersección, en ese puente que trata de aportar desde la ciencia y que agregar algún valor a la toma de decisiones en la justicia. Y desde ese lugar, simplemente se los comparto, es que mañana estoy viajando a Mar del Plata porque estrenamos un documental realizado por el área de documental de CONICET que se llama Maelstrom 2001 y que refleja la pericia realizada por un investigador de CONICET, un físico de CONICET que tiene su lugar de trabajo en la CONEA, en el Instituto Balseiro en Bariloche, que hizo un desarrollo informático que consistió en procesar, elaborar y procesar, digo bien, y sincronizar más de 2000 horas de video de diferentes cámaras, desde diferentes posiciones, de los hechos ocurridos en la Plaza de Mayo y alrededores en el año 2001, hace 21 años, el 19 y 20 de diciembre, en la famosa o conocida causa Matov y otros. A raíz de esa pericia, que fue realizada en el año 2013, o sea, casi 12 años después de un largo juicio que duró como 2 años, o algo así, un poco más de 2 años de juicio, se termina condenando a los decisores políticos y los ejecutores materiales por el asesinato de 6 personas.
¿sí? La pericia logró precisar con un margen de error de 2 a 3 minutos, de 2 a 3 metros, quiero decir, la ubicación precisa de algunos efectivos policiales, disparándole directamente con balas no de goma, sino de plomo, a algunos de los manifestantes que se encontraban allí en la plaza. Y la verdad que para nosotros es una emoción muy grande que después de que este físico del CONICET, Willy Pregliasco, desarrolló esta pericia sirvió para la toma de decisión del juicio, que era el TOF número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se condenaron a los imputados, y después de eso poder hacer una obra de arte, un documental que reflejara cómo la ciencia aporta a la justicia en ese caso concreto, pero que además tenemos un montón de casos más, afortunadamente. Entonces tengo la satisfacción de que ese documental se estrene en el día de mañana en el Festival de Cine de Mar del Plata. Va a estar mañana, va a estar pasado también, y después vamos a hacer un estreno en la Ciudad de Buenos Aires, ya para mediados de diciembre, porque en el medio tenemos el Mundial, y después seguirá su ruta de documental, pero eso, Celina, gracias por darme esa oportunidad de contar, que me da mucha satisfacción, pero ahora vamos sí a entrar en lo que les quiero compartir hoy, y que tiene que ver con un poco retomando la exposición. La verdad que me quedé muy atento escuchando al doctor Lee Rossi. A mí también me generó una adrenalina en el cuerpo y un sentido a lo que hace toda la justicia, y lo que se espera, ¿no? De lo que la sociedad espera. Y vamos a hablar un poco de eso, porque tangencialmente el doctor Lee Rossi abordó muchas cosas que tienen que ver con la ética y con los valores en la administración de justicia. Yo les voy a decir un poco de qué va a ir la presentación de ahora. Voy a tratar de no extenderme mucho, siendo ya tarde, y aparte después de esta semejante presentación. Tengo, Celina, el video que presentamos el año pasado, que te acordás que dura muy poquito. Yo lo tengo para pasar, voy a tratar de pasarlo ahora, pero ¿de qué vamos a hablar acá? Un poquito de qué es la ética. No vamos a hacer filosofía, pero sí vamos a hablar de qué es la ética aplicada, qué diferencia hay entre principios, valores y virtudes. Lo vamos a aplicar y bajar al siglo XXI en este 2022, post pandemia. Recién, no sé si alguno de ustedes, los que estaban en el break, pudieron ver la charla TED. También me quedé escuchándola, una post pandemia donde vivimos en una economía basada en datos, y donde el crecimiento exponencial del trabajo con datos ha sido enorme, y va a seguir siendo. Todas las proyecciones establecen que de aquí en los próximos años la economía y la vida nuestra se va a basar en datos. Entonces, ¿cómo aplicar la ética en los casos de inteligencia artificial y en el uso de datos? ¿Y qué hacer con esto de la ética y con los valores, ¿no? ¿Cómo anticiparlas desde la justicia? Vamos a dar algunos casos y cómo anticiparnos a través de un mapa de riesgos, algo que el doctor Lee Rossi abordó, pero con otras palabras quizás, pero en el sentido de que nosotros somos los jueces, los funcionarios judiciales, son también personas que tienen la tarea digna de juzgar, pero que se enfrentan a dilemas éticos permanentemente, y vamos a dar algunos ejemplos concretos. Entonces, lo que nosotros proponemos es tener un mapa de riesgos para poder anticiparlos y gestionarlos. Esa es la idea de hoy, ¿no? Vamos a hablar de cosas que no se hablan, o que por ahí son incómodas de hablar, como decía el doctor Lee Rossi también. Aquí se requiere mucho valor, y yo cuando lo escuchaba, también pensaba que en general en la sociedad, por ahí hago una generalización, pero es una sensación que tengo desde hace un tiempo, y que tiene que ver con que hay quizás una verdadera revolución hoy en día tenga que ser una revolución de los valores, ¿no? No sé si tanto llamarla una revolución, o más bien una evolución, en el sentido, quiero decirlo, de que hay una crisis de confianza tan grande en las instituciones, y lo vamos a ver con algunas estadísticas muy rápidamente, en el caso particular de la justicia, porque hoy estamos trabajando sobre la justicia, pero la crisis de confianza tiene que ver con los medios de comunicación, con la política, con los empresarios, que hacen que
un poquito con una ética de mínimos, ¿sí? Que es un concepto, una idea establecida por Adela Cortina, que es una filósofa muy importante. Podemos empezar a regenerar un poco lo que es confianza y un código de ética, y después vamos a dar algunos, simplemente los voy a mencionar, quizás ustedes hayan visto en alguna capacitación o en algún, digamos, si ustedes se ponen a googlear, hay código de ética iberoamericano para justicia, está el código de Bangalore, hay una serie de códigos de lo que se llama soft, ley soft, digamos, que no son leyes, pero también está la ley de ética pública, la cual, pero no vamos a hablar de eso, simplemente las voy a nombrar al final para que ustedes sepan y si quieren buscar un poco más por allí. Pero no es la idea de la charla de hoy concentrarme en esto. Entonces, la primera pregunta, y aquí se los dejo planteado a ustedes, el año pasado habíamos hecho una especie de rápida respuesta a esto, Celina, pero la pregunta es esta frase me la dijeron a mí, no la escuché, la viví con mis propios ojos, cuando la pregunta es ¿quién me la dijo? Entonces, para jugar un poco, Celina, no estoy viendo el chat, pero ¿quién les parece que Vale. me puede haber dicho esta frase? Si un político, un sindicalista o un empresario, ¿a quién se les ocurre? Y lo hiciéramos rápidamente, Que eh, respondan por el chat. mientras voy hablando, sí, y Sindicalista, empresario, sí, un sindicalista, un empresario, un político o un juez. político. Me la dijeron a mí haciendo una propuesta de un código de ética, ¿no? Ante una institución, digámoslo así. Fue la primera frase que me dijo una persona cuando termino mi exposición. Yo hago toda una exposición sobre cuál es el beneficio de contar con un código de ética y me espeta esta frase, ¿no? Y bueno, ante esa frase, en un ámbito formal, ¿no? Yo me quedo un poco helado y lo que trato de salir un poquito rápidamente es que frase poco académica, le digo a este señor, ¿no? Y bueno, y ahí surgió una... No puedo ver las respuestas del chat, Lo pero... estoy leyendo. Mirá, Dale, dale. es Y como mientras... bastante debatido, Me pero encanta, muchos me encanta. políticos, algunos sindicalistas y jueces menos. Ok, y bueno, es Bueno, hay lógico, es algunos otros lógico. comentarios, si fue un sexólogo, por ejemplo, pero Ah, bueno, me empresarios gusta. muy pocos. Bueno, y ahora les comparto este video, a ver qué les parece, no sé si te acordás, Celina, ¿se está viendo? Confirmame si se está Sí, viendo, se ve. porfa. A ver si Bueno, escuchamos. vamos a poner acá, no se escucha mucho, es rapidito, confírmenme, ¿no? Esto es un video, miren esto, ¿no? Son tres grandes estrellas del fútbol internacional, y si ven, están en un aeropuerto, y fíjense esto, ¿no? Una vez más, ¿sí? Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, ¿no? ¿Qué le genera, digamos, ahora salgo, dejo de compartir esto, dejo de compartir y tengo que cerrar acá, segundito, Cultura argenta, dicen. que cultura Cultura argentina, argentina. Argentina, ¿no? Yo soy poco, estoy siendo muy poco diplomático a 10 días de empezar el Mundial, ¿no? Pero bueno, ¿Lo ves vuelvo a al compartir. chat? Vuelvo a ver si veo el chat. Claro que cuando comparto no puedo ver el chat, me parece, pero aquí está. Cultural, riesgoso lo suyo, cultura argentina, Argentina 100%, bueno, y Uruguay, podemos meterlo a Uruguay, ya que estamos, lo Sí, arrastramos también a los uruguayos en la nuestra, vieron cómo pasaba Luis Suárez, ¿no? El único que pasó bien fue el catalán, ¿no? Jordi Alba. Los apegos a las normas, según cada uno, sudamericano, ahí está, muy buenísimo, vergonzoso, totalmente. Sí, la verdad que sí. Si armamos que sea internacional, claro. Armonía, bueno, Anomia de Carlos Nino, sí, totalmente, excelente, excelente. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? A mí, bueno, les voy a decir quién me dijo esta frase. Un presidente de un banco público, de uno de los principales bancos públicos de la Argentina,
que después fue viceministro de Economía, etcétera, sigue, da clases, es un académico, etcétera, y digamos, después de los años que transcurrieron, yo me quedé pensando, por supuesto, esta fue una de las frases que me motivó a escribir ese libro que escribí sobre ética en startups, o innovar con valor, porque también ahí yo creo que hay mucho para trabajar, como decía el doctor Lee Rossi, en cuanto al tema de ser valiente, pero también de las generaciones que vienen, ¿no? Me parece. Entonces, que las cosas no son lo mismo, y que importa mucho el modo en cómo hacemos lo que hacemos, en cómo juzgar, en cómo practicamos, cómo nos comportamos en nuestra conducta, en nuestro quehacer cotidiano, desde una persona, como decía el doctor, digamos, no sé, estoy pensando en un colectivero, desde una persona que maneja un tren hasta un juez que tiene que juzgar, ¿no? Nada más que la tarea de juzgar. Entonces, sí, la pregunta, entonces de ahí es que me surge la idea de que esto no es una cuestión menor, digamos, porque si fuera una masturbación intelectual, estaríamos en un escenario o en el reino de la intelectualidad, y es lo que no quiero, es que precisamente lo que hace que la conducta que tengamos desde que nos levantamos, en mi caso a las 6:20 de la mañana, hasta hoy que estoy dando la clase, es pensar un poco cada una de nuestras acciones durante todo el día. Por supuesto que no es la misma función la que desarrolla una persona que, no sé si no es la misma, son diferentes, que maneja un colectivo, que maneja un tren, o que tiene que juzgar, ¿no? Que tiene que decidir la libertad o no de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es la ética? Es esa disciplina que se orienta a las causas y explicaciones de las conductas humanas, ¿sí? Cuando hablamos de ética en el ejercicio profesional, hablamos de ética aplicada. En este caso, hablamos del ámbito judicial y hablamos de la ética en la justicia, y vamos a ir entrando un poquito en la función judicial cotidiana, ¿no? Pensemos por unos instantes, los invito a que pensemos juntos, o en el día de hoy, qué cosas fuimos haciendo, y si fuimos conscientes de cada una de las cosas que fuimos haciendo, en qué, conscientes en que si lo estamos haciendo con arreglo a algún imperativo, o porque por ahí nos interesaba un poquito más las consecuencias de las conductas. Entonces aquí hay dos grandes, y esto es hay ríos de tinta escritos sobre esto, sobre la ética de la convicción en cuanto a el cumplimiento de los principios morales, ¿no? Yo me atengo a determinados principios, valores morales que guían y orientan mi conducta a lo largo de toda mi vida, y la ética de la responsabilidad, que tiene más que ver a las conductas regidas por las consecuencias. Quizás, y ahí uno tiene que encontrarse, donde en la ética de la función judicial, en que, digamos, no todas las acciones que va a desarrollar en la función judicial van a estar orientadas por la ética de convicción o por la ética de la responsabilidad, quizás algunas sí, otras no, y otras sea una combinación, ¿sí? Pero quizás la ética de la responsabilidad, si se puede dar un ejemplo en la literatura filosófica, tiene que ver por ahí con la ética del político, ¿no? Del político, pensando en el mejor sentido de un político que tiene que tomar decisiones que va a probablemente perjudicar a un grupo de personas y va a beneficiar a otros, ¿no? Entonces, no sé, pensemos, muchas veces se hacen ejercicios académicos sobre la ética para la toma de decisiones sobre iniciar una guerra o no, invadir determinado país o no, digamos, decisiones políticas que impactan en los ciudadanos, cómo son tomadas, ¿no? O ante casos de extrema urgencia, dilemas éticos que se presentan ante casos, por ejemplo, de terrorismo, donde hay que tomar decisiones duras, ¿no? Está lleno de ejemplos de eso sobre la ética de las conductas regidas por las consecuencias, y que después ese decisor político pueda explicar cómo llegó a tomar esa decisión, ¿no? En el momento tiene que ejecutar y tiene que decidir, no tiene mucho margen. Ahí hay un caso
de laboratorio, de universidad, muy, muy conocido, que es el dilema del tranvía, ¿no? El dilema del tranvía es un tranvía que tiene una bifurcación y que bueno, se rompen los frenos y el maquinista tiene que definir en ir hacia un lado o hacia el otro, y en una de las vías de la bifurcación hay una persona, y ahí se le pueden agregar diferentes grados de complejidad, una persona que está cerca ya de cumplir su ciclo vital, y otra persona que es más joven. Entonces, ¿hacia dónde desvía el tranvía que no lo puede frenar? O sea, tiene que tomar una decisión sí o sí, ¿no? Famoso caso de la ética, también de la responsabilidad en los casos de terroristas que tienen conocimiento de dónde hay un dispositivo, un explosivo, y ¿no? ¿Cómo se hace para que ese terrorista diga dónde está ese explosivo o no? Bueno, etcétera, ¿no? Son ejemplos por ahí de ética de responsabilidad. Pero no vamos a ir a esos casos extremos que son más de laboratorios o por ahí de académicos para discutir y escribir ensayos sobre la conducta humana, sino que vamos a ir un poquito más a la realidad nuestra, ¿no? Entonces, dividir esta idea, y por ahí se utilizan algunos términos y aclarar algunos conceptos que tienen que ver con esto, ¿no? Con principios, con valores y con virtudes, y después las conductas, ¿no? Lo- los principios tienen que ver con esto, ¿no? Con acuerdos, consensos. Algo decía el doctor Lee Rossi sobre su visión, por ejemplo, de la justicia, que tiene que ser una justicia fuerte, digamos, con valor, digamos. Eso sería por ahí quizás los principios que en su jerarquía o en su axiología le estaría priorizando por sobre otros, ¿no? Principios para la justicia. Después los valores, que son eh, principios o valores, quiero decir, que son importantes para mí y en relación con las demás personas, ¿sí? Pero son importantes para mí. Yo, por ejemplo, en la charla TED que tuvimos hace un rato, se habla al final, si la vieron, sobre la opción del vegetarianismo, que quizás ahora tenga más opciones o sustitutos de la carne animal. Y yo podría ser vegetariano, y aquí en Buenos Aires suelo ver muchos carteles y afiches que me divierten mucho porque dicen veganismo es ética, ¿no? Entonces, yo quizás puedo ser vegano o optar por ser vegano o ser vegetariano por una cuestión ética. Puedo optar o ser vegano o vegetariano por una cuestión para cuidar el planeta, porque está comprobado que la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con los altos consumos de carne vacuna y de lo que es el ecosistema de producción vacuna en todo el mundo. Entonces, pero también puedo ser vegano o vegetariano porque no me gusta la carne, o porque mi mamá era vegana o vegetariana y yo heredé eso. Lo importante es que quizás yo no voy a comer carne y eso va a tener un impacto, ¿no? Entonces, eso por ahí son los valores. Después, las virtudes sí son las mías, que yo no puedo imponer a otros de alguna manera. Entonces, yo tengo mis virtudes, eh, que quizás y probablemente y sería positivo que no todos tengamos las mismas virtudes. Lo que no puedo hacer es tratar de imponer mis virtudes, los valores de los que yo me he apropiado, como principios. Se entiende la diferencia, ¿no? Eso como principios para toda la sociedad, porque ahí estaría queriendo imponer quizás una tiranía sobre lo que son mis virtudes, que pueden ser diferentes de las de cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un concepto que viene después, que es de la ética de mínimos. Entonces, después, otra cuestión para dilucidar, la contrastación entre ética y derecho. Es imposible regular la ética de forma jurídica, podemos hacer códigos de éticas, tenemos la ley la ley de ética pública, que justamente ahora hay un proyecto de ley en el Congreso, ya hubo varios, que no perdieron estado parlamentario, pero ahora hay uno más, que incluye a la justicia. Hay códigos de ética en muchas de las provincias de Argentina, del Poder Judicial. Hay regulaciones acordadas de Consejo de Tribunales Superiores o de Cortes Supremas o del Consejo de la Magistratura en cuanto a la regulación de la ética. Pero es imposible porque la ética tiene que ver con conductas, con hábitos, con patrones de conducta de cómo hacemos las cosas día a día. Es imposible en el sentido de que
no tiene dientes de alguna manera, es incapaz de ser exigida. Por eso a veces se crea una falsa sensación de que cuando se quiere regular la ética, se promueve la ética. La ética tiene que ver con conductas, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con cómo trabajamos, con cómo nos comportamos, ¿no? Con comportamientos, ¿no? Entonces, aquellas sociedades que son incapaces de distinguir lo que es más conveniente o lo que les conviene como sociedad, ¿no? Y esto va cambiando, como también lo decía muy bien la charla TED que vimos antes, en esta dicotomía entre el bien y el mal, que me parece fantástica esa charla TED, muy bien pensada, y con que esto va cambiando no solamente con el entorno, y si hay algo que demostró, y también habló el doctor Lee Rossi sobre el cambio y sobre el estado de confort en el que algunas de las personas se encuentran que no quieren cambiar, no hay que minimizarlas, dijo que no había que dejarlas de tener en cuenta, y los que, yo me incluyo en el grupo de los que estamos recontra acostumbrados a que el cambio es permanente, ¿sí? Nosotros no vamos a tener nada perenne, ¿no? De alguna manera en los próximos años, y la sociedad va a ir cambiando, y esa charla TED donde demuestra cómo fue cambiando la concepción de la sociedad sobre lo que es bien y lo que es mal, y sin ir más lejos, pone el ejemplo concreto de Bergoglio cuando se transforma en Papa Francisco y su visión sobre la homosexualidad y la visión que tiene ahora, ¿no? Y bueno, y toda la legislación en la materia también. Entonces, los principios éticos también cambian, porque son contextuales, porque tienen que ver con un entorno determinado, con un ecosistema determinado, con una sociedad determinada, en un momento histórico determinado. Y ahora, por eso, es cómo ejercemos la ética en las organizaciones judiciales en Latinoamérica en el siglo XXI. ¡Wow! Es un desafío grande, y como también dijo el doctor Lee Rossi, es complejo, pero no es complicado. Yo, desde mi punto de vista, creo que es complejo y complicado, la verdad, porque no sabemos muy bien cómo anticiparnos a esto. Y hay un par de cosas que tienen que ver, y esto, seguramente ustedes a lo largo de toda la diplomatura vieron ya cuestiones que ven con las tecnologías. Yo simplemente voy a hacer hincapié. Hay un libro de Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, que se llama Cuarta Revolución Industrial, si quieren revísenlo, y que él habla de la Cuarta Revolución Industrial, que es, digamos, conocida las tres revoluciones anteriores. Él habla de la revolución de los datos y de la inteligencia y de la tecnología, y que esta cuarta revolución no es igual a ninguna de las anteriores. Él la coloca en el tiempo entre el último cuarto del siglo pasado y el primer cuarto de este siglo, o sea, estamos en el medio de esa revolución que no nos damos cuenta, pero que tiene tres características fundamentales, diferentes de las revoluciones anteriores, que tiene que ver con que la masividad, el carácter exponencial que tiene esto, la rapidez y la irreversibilidad, es decir, que no hay vuelta atrás. Estamos ingresando en la era del conocimiento, en la era de la economía basada en datos. Hay un montón de estadísticas que hablan de el almacenamiento, que digamos que pueden ser indicios de lo que implica la economía en datos, que tienen que ver con el almacenamiento en la nube, y que hablan de que aquí en los próximos 5 años, 10 años, se va a triplicar la cantidad de billones de bits y de megabytes y de terabytes que se van a alojar en la nube. Nuestra vida, y esto por supuesto, todas esas proyecciones que se hacían, digamos, 2017, 2018, quedaron cortas cuando vino la pandemia, ¿no? Es que entonces estamos en la cuarta revolución industrial, en la era del conocimiento, en la era de la economía basada en datos, en la era de la innovación y de la inteligencia artificial. Lo que hizo la pandemia, o digamos esta situación de post-pandemia, es crear hubo una disrupción económica y social que todavía estamos viendo las consecuencias, viviéndolas. Hubo cambios en conductas, de ahí, ese es otro ejemplo que quizás es bien concreto a lo que el doctor Lee Rossi decía también en cuanto a la propensión al cambio. Muchos quizás de los que a veces no estábamos muy
muy cómodos con el cambio, tuvieron que cambiar obligados por la pandemia, porque fue una disrupción para muchos, ¿sí? En cuanto a lo digital, en cuanto al trabajo remoto. Bueno, muchos de ustedes habrán juzgado casos sobre temas laborales remotos, o lo habrán hecho, lo habrán vivido, sufrido o atravesado de diferentes maneras. Lo que sí es que ninguno quedó igual después de eso. Si nos pusiéramos a empezar tanto en el trabajo, en la familia, como en la sociedad, ¿no? En la forma de relacionarnos, sin ir más lejos, el crecimiento exponencial de apps, por ejemplo, con el tema de la salud humana. Hay ahí un vertical de la industria de la salud humana enorme, donde están proliferando un montón de apps, por decir un ejemplo, ¿no? En el tema de finanzas, el crecimiento exponencial de las fintech, las empresas, los bancos que están todo digitalizado mediante datos. Hace poco, el primer ministro del Reino Unido, siendo ministro de Hacienda, ministro de Economía, dijo que hay uno de los bancos, Nubank, no me acuerdo si es Nubank o Rubank, que es de un ruso, que es un banco, una billetera digital del Reino Unido, que es el más grande del mundo. Y bueno, son cambios de los cuales no hay vuelta atrás, son irreversibles, ¿no? Tanto en el trabajo, en la familia, en la sociedad, y bueno, ni hablar de los cambios en las ciudades, ¿no? Como para dar ejemplos de cómo nos vamos relacionando. Entonces, uno de esos cambios, donde quiero hacer hincapié y a donde quiero llegar con la aplicación de ética aplicada, digamos, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y esta nota la aumento un poquito para que vean la fecha. Es hoy es 8, desde la semana pasada. La Universidad de San Andrés presentó hace una semana el primer auto sin conductor en la Argentina, ¿no? Entonces, y aquí, y en California, en Estados Unidos, en algunos otros lugares del planeta, esto ya lleva más años, entonces ya hay más investigación académica, ¿no? En cuanto al aprendizaje automatizado, a la integración de las tecnologías. Esto es un ejemplo, pero que decir, ya lo tenemos aquí en Argentina, o sea, no va a venir dentro de unos años, ya está acá. La integración de las tecnologías tiene que ver con la integración biológicas, físicas y de software, ¿no? Biológicas, físicas y de software. Entonces, eso es cada vez más evidente en todo lo que tiene que ver con temas de salud. Bueno, y todo, de alguna manera, con una gran cantidad de recolección y tratamiento de datos, de todo tipo de datos, y del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial. Entonces, eso sí nos presenta serios dilemas y desafíos y riesgos éticos. Por ejemplo, en el caso de los automóviles autónomos, se presentan no solo dilemas éticos para las empresas, ¿no? Sino también para la autoridad regulatoria. ¿Quién va a regular? Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál va a ser la autoridad regulatoria de estos vehículos para que salgan a la calle, cuando salgan a la calle? ¿Sí? Una de las bases de las cuales se sustenta la inteligencia artificial es la recolección de información y de datos. Cuanto mayor información y cuanto más datos, el algoritmo que está diseñado puede proyectar mejor, porque la idea es que la inteligencia artificial y lo que hoy tienen un nombre a algunas empresas que se llaman factorías de inteligencia artificial. El caso emblemático es la empresa que se llama ByteDance, que es la empresa china, que es la dueña de TikTok, ¿sí? La empresa china ByteDance básicamente es una factoría de datos, de los datos que le dan no sé si 200, por ahí tengo el número, 260 millones de usuarios que están subiendo permanentemente videos a la aplicación de TikTok desde India, China, hasta Estados Unidos, América Latina y Europa, ¿sí? De ahí es donde procesan datos y predicen las conductas, ¿sí? Entonces, en el caso de los vehículos autónomos, no solamente se nutren de información, sino dónde se van a testear, porque esa información y esos datos, para que sean más eficientes, tienen que ser reales, ¿sí? Entonces, tiene que haber un momento en el cual, en una etapa de prueba, que tiene que ser
con casos reales, ¿sí? Entonces, ahí se abre un enorme paréntesis o signos de interrogación en cuanto a los dilemas éticos que presenta esta tecnología, por ejemplo, que es el manejo autónomo de vehículos, ¿no? Y esos algoritmos que se alimentan de datos, también, para ir un poquito más profundo en eso, también se alimentan de datos que están dentro del vehículo, de las personas que van dentro del vehículo, ¿y eso no sería una invasión a la intimidad? Bueno, con eso lo que les quiero demostrar es que hay ahí un tema de sesgos, un tema de privacidad, un tema de protección de datos, un tema de seguridad de software. Les decía que esta aplicación de banco en el Reino Unido, el ministro de Economía, hoy primer ministro del Reino Unido, en un momento sale a decir que tiene que haber más empresas como esa, a los 15 días sufre un robo de datos masivo. A los 15 días esto fue en agosto de este año, en agosto de este año, en septiembre de este año sufre búsquenlo si quieren, de, no sé, de 200 millones de libras, no me acuerdo cuánto, porque le hackearon cuenta a un montón de personas. Entonces el tema de seguridad es muy importante. Y después, los dilemas y los riesgos que presentan el Big Data tienen que ver con eso, con gestionarlos, ¿no? Vamos a hablar un poquito más abajo sobre la gestión de los riesgos y del sesgo. Y el caso Loomis, no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero es un caso de un ciudadano de la Universidad del estado de Wisconsin, el cual el fiscal utilizó un software que se llama Campus, mediante el cual un fiscal podía predecir su actividad delictiva. Era un delincuente que ya estaba encarcelado, y a través de un software que se había desarrollado, denominado software Campus, el fiscal emite su dictamen diciendo que esta persona, Eric Loomis, representaba un alto riesgo para la comunidad y que por eso no podía ser, porque él había pedido la exhibición de la prisión. Se lo deniegan. ¿Y por qué se lo deniegan? Porque no se podía llegar, y este tema que es fundamental, acá yo lo he charlado con un montón de investigadores en inteligencia artificial, es la transparencia del algoritmo, ¿sí? La transparencia implica abrir el algoritmo, ¿sí? De manera tal que uno pueda prevenir y gestionar los sesgos, porque está probado y hay un montón de artículos académicos que han probado un montón de sesgos en diferentes algoritmos. En este caso, en el caso de Loomis, o en el caso del software Compass, hay otros software que se están probando, que se están testeando sobre la peligrosidad de determinados delitos, por ejemplo, los delitos de abuso sexual. Bueno, muchos de ustedes conocerán los bancos nacionales de agresores sexuales, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con con qué datos se informan y se hacen trabajar esos algoritmos, ¿sí? Entonces, por eso es importante la ética, ¿no? Concretamente, en el siglo XXI. Entonces, eso simplemente para contarle algunos casos. Me olvidaba de un caso, que es el caso Kilo, con K-I-L-L-O, que tiene que ver con, miren esto, con la utilización de información satelital para la detección de plantaciones de marihuana, de cannabis en Estados Unidos. Un caso, Kilo, quizás algunos lo conozcan. La Corte de Estados Unidos le estableció que un satélite que llegara a invadir, estaba midiendo el calor debajo de un techo para ver si había una plantación de marihuana, de cannabis, bien digo. Y lo declaró ilegal porque para ello tendría que haber tenido una orden de allanamiento, porque si no sería una invasión a la privacidad, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde los algoritmos, las tecnologías, los satélites están avanzando sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, un poco sobre eso quería hablar en esta parte. Ahora, hablando de la confianza y la creación de la confianza en los poderes judiciales, estas son dos encuestas
que tiene que ver con Argentina. Perdón por los participantes de otros países, pero ahora viene otra slide que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con el nivel de confianza en la justicia. No, se me corrió un poco, pero si sumamos lo poco confiable con lo nada confiable, da casi un 80%, ¿no? Del Poder Judicial en términos de honestidad. Eso es lo que estas fuentes suban 2018, es esta encuesta. Y aquí el nivel de imagen, que es un poco lo que les decía al principio, de políticos, empresarios. Bueno, acá está la justicia, ¿no? Políticos, 72, esto es 2018. Quiero decir, no es referencia, no es actual, no es 2022, pero de todas maneras sirve para saber dónde estamos parados. La verdad que había un estudio para los que son de Argentina que realizaba la Universidad Torcuato Di Tella sobre un índice de confianza en el Poder Judicial, pero se dejó de hacer. La última información que hay es el 2010-2011, si mal no recuerdo, y es un poco vieja para presentárselas, la verdad que no me parece serio. Esto es del 2018, es lo más actual que conseguí, pero de alguna manera quiero cerciorar, y esta otra que tiene que ver con Latinoamérica, no sé si se ve, allí la voy a aumentar un poco, es del 2018 y es de una Fundación Latino Barómetro de Chile, y ahí quizás ven el nivel de confianza en América Latina. Esto sí es en instituciones, ¿no? Y aquí tenemos en primer lugar la Iglesia, Fuerzas Armadas, Policía, Institución Electoral, Poder Judicial, así con el 24, Gobierno, y así cayendo con los partidos políticos, ¿no? Y aquí abajo, discriminado por países, aumento, díganme si se está viendo bien. Sí, sí, Eh, lo vemos. Cuando haces zoom lo Perfecto. vamos viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, allí está Argentina en algún lugar, pero bueno, Costa Rica es tiene un nivel de confianza en el Poder Judicial bastante superior al resto de los países, pero el promedio de América Latina no supera el 25%. ¿Está bien? Quedémonos con ese número, aunque no sea del todo exacto ni cierto, pero nos sirve. Ay, acá se me pasaron un montón de filminas. Entonces, de alguna manera, como bien lo decía el doctor Lee Rossi también, que la función del Poder Judicial, la función del servicio, del servidor público, tiene que ver con una cuestión de valor y de recomponer un poco el lugar del Poder Judicial en un lugar de confianza, en una institución. Él hablaba que era uno de los fundamentos de la República y hablaba mucho del tiempo, de lo que lleva el tiempo en las sentencias y en las tomas de decisiones de los poderes judiciales. Y en la práctica de juzgar, ¿no? Entonces, allí sí identificar utilizar mapa de riesgos éticos, o sea, esto cuando uno lo habla de alguna manera de este tema, en algunas empresas quizás no difiere mucho de lo que puede ser un juzgado de cualquiera de los fueros, penal, civil, depende de las competencias que tenga cada fuero, pero estoy pensando en temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, justicia que tenga que resolver con cuestiones ambientales. Pero lo que digo es tratar de identificar esos riesgos para poder gestionarlos, para poder prevenirlos. Y vamos a dar algunos ejemplos bien concretos que van al más acá de lo que es el tema de la inteligencia artificial, el algoritmo y de los riesgos éticos relacionados con la inteligencia artificial. Y vamos a algunos riesgos éticos para la justicia. El doctor Lee Rossi dijo que había ingresado a la justicia a los 22 años y que tenía toda su vida en la justicia, pero supongamos que algún funcionario judicial, algún juez, algún fiscal ingrese en el Poder Judicial luego de haber desarrollado su actividad laboral o sus antecedentes laborales previamente como abogado litigante, ¿no? Entonces, ahí queda bastante claro que puede haber algún riesgo ético, algún dilema ético en cuanto a conflictos de intereses, estamos hablando, ¿no? O de sospechas de parcialidad, y allí lo que tiene que hacer ese funcionario, si identifica ese riesgo, si ese funcionario judicial, es transparentarlo, ¿sí? Es decir, mis antecedentes laborales tienen que ver con estos clientes, ¿sí?
por supuesto. Allí está el decreto famoso, el decreto 222 del 2003, que por lo menos para la selección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Nacional, establece la obligación de la publicación de sus currículums en diarios y de la declaración de su actividad laboral previa, ¿no? Entonces, ahí, para evitar los conflictos de intereses, lo que hay que hacer es identificar esos riesgos de los antecedentes laborales previos, ¿no? Germán, Sí, acá preguntan que no solamente si ha ejercido la profesión como abogado, sino si previamente ha ejercido cargos políticos. bueno, esa es otra, bueno, por eso, pero lo tengo dividido, es antecedentes laborales. Bueno, vamos a la actividad académica. ¿Puede un juez, y aquí, como les decía, depende del ecosistema judicial que se trata? Si uno busca en Australia hay una normativa, si uno busca en Canadá hay una normativa, en Argentina depende de la provincia. ¿Puede ejercer actividad académica? Y esta actividad académica la dividiría en dos: actividad académica rentada, supongamos que sí se puede, ahora estoy pensando en un código de ética del Reino Unido que establece que sí, que los magistrados deben dictar cursos de formación, deben formar sobre el Poder Judicial, sobre cómo dictan sentencias. Y la otra llave que se me abre de la actividad académica tiene que ver con la publicación de papers. ¿Pueden publicar papers que tengan que ver con sus fallos judiciales? Y al revés, ¿pueden en sus fallos judiciales citar papers que han publicado ellos mismos? ¿Pueden percibir digamos, regalías por esos papers o libros académicos de derecho? Bueno, quizás haya que hacerse esa pregunta, ¿no? Sobre ahí los conflictos de intereses. Eso tiene que ver con los antecedentes laborales, la actividad académica. ¿Y qué pasa con algunas otras actividades profesionales extrajudiciales? ¿Sí? Y bueno, y eso depende mucho también y difiere del ecosistema judicial del que estemos hablando. Entonces, pueden tener acciones en una sociedad, pueden tener una mayoría. Supongamos que sea una familia que tiene sociedades y que uno de los hijos se dedica, le gusta la función judicial y hizo carrera judicial, pero hereda acciones judiciales. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, esos son conflictos, potenciales conflictos de intereses. No voy a profundizar mucho en el concepto de conflictos de intereses, pero hay tres tipos de conflictos de intereses: potenciales, reales y actuales. Lo que tenemos que hacer es identificarlos, ¿sí? Porque esos sí que son riesgos que podrían teñir de parcial la decisión que se tome sobre aquel o determinado caso. Yo lo que voy a hacer es quizás plantear interrogantes. No les voy a dar la respuesta de si pueden ser un juez, integrar una sociedad anónima o no, si la debe declarar o no. Eso lo dejo para que cada uno de nosotros lo elabore, pero vamos a cosas más finas. Bueno, intereses económicos, ¿no? También ahí publicación, eso ya lo dije. Vamos a cosas más finas, que tienen que ver, por ejemplo, con afiliaciones, y acá está quizás Serena parte de la pregunta. Afiliaciones políticas, y ahí tendríamos que discriminar un poco. ¿Qué significa? O sea, digamos, ¿significa concretamente estar afiliado a un partido político o no puede ser simpatizante político? Recordemos que son personas, somos personas, los jueces, digamos, los jueces son personas y votan, ¿sí? Ahora, ¿pueden hacer declaraciones públicas sobre determinada postura política o no? ¿Pudieron haberlo hecho en el pasado y ahora se suman a la función judicial? ¿Sí? Quizás ahí sí está, digamos, el código del Consejo de Magistratura, que prohíbe a los magistrados judiciales tener afiliaciones políticas. Para ahí quizás eso está más claro para todos. Pero ¿qué pasa si la tuvo en el pasado? ¿O qué pasa si fue juez y después sí salta a la política? Hay casos bastante reconocidos en todos los países de jueces que han pasado a ser políticos. Entonces, me parece que lo que hay que hacer con estos dilemas éticos hay que identificarlos y prevenirlos de alguna manera. Pero vamos a algo más fino, que son las afiliaciones deportivas, y a 10 días del Mundial o 15, no es menor el tema de las afiliaciones deportivas. Vamos al fútbol. O sea, di el ejemplo del video de Messi, Suárez. Pero ¿qué pasa si un juez tiene que decidir
en alguna causa que tenga que ver con algún club del cual es hincha. Eso implica un riesgo ético que puede llegar a teñir de parcialidad su decisión sobre, no sé, digamos, la quiebra o un concurso preventivo que puede tranquilamente ocurrir, como ha ocurrido con algunos clubes de la Argentina, de fútbol, digo, pero ¿qué pasa si es un club de hockey, si es un club de remo o si es un club de tenis? ¿Sí? Bueno, entonces, entonces, ¿qué pasa con estas afiliaciones? ¿No? Y ni hablar de las asociaciones civiles. Asociaciones civiles que pueden tener fines, digamos, de cuestiones dilemáticas para la sociedad, ¿no? Que quizás dividen algunas cuestiones, como decía el video de la charla TED, entre el bien y el mal. Bueno, ¿qué pasa si un juez, una jueza, un fiscal, un defensor puede integrar asociaciones civiles? Quizás pueda integrar una asociación artística o, bueno, otras disciplinas, ¿no? Y después sí, los riesgos más vinculados con las cuestiones personales, con lo que quizás ahí tiene que ver con los niveles de parentesco, de designaciones de parientes o de conocidos o de amigos, el nepotismo, ¿no? No me salía la palabra nepotismo. Entonces, como ven, son varios ejemplos que van más allá de lo que es la inteligencia artificial, del manejo de datos, del Big Data, que tiene que ver con cuestiones mucho más reales, y lo que hay que hacer, entonces, con esto no es barrerlos debajo de la alfombra, sino que acá están los personales, ¿no? Los lazos de parentesco, la familia del juez, cónyuge, hijos, hijas, yernos, nueras, pariente cercano, persona que sea compañero o empleado del juez, que viva, mirá, sin que sea familia consanguínea, pero que pueda convivir en la unidad familiar del juez, y esto que sea acreedor, fiador, círculos de amistad, clubes, asociaciones, lugares de encuentro en otros lugares. Miren, este año en Argentina hemos tenido casos que han tomado estado público, que muchos de ustedes estarán pensando en este momento, con alguna foto de un equipo de fútbol, donde juegan determinados jueces con determinados fiscales, y sin más lejos, alguna jueza que fue tenida con comportamiento poco ético por tener una relación con un convicto, ¿sí? Eh, Nada, son casos que van saliendo cada tanto, pero que tienen que ver con esto, con el modo en el cual actuamos, con el comportamiento, con el cómo, ¿no? Con el cómo nos comportamos y con qué valores. Entonces, vuelvo sobre esa división entre principios, valores, que tienen que ver con esta ética de mínimos, que es esta filósofa que es Adela Cortina, que habla de estos valores que son más importantes y que orientan la vida, eh, la ética de máximos, ¿no? Son personales, son para mí, ¿no? Son lo que me hace diferente de otra persona. Yo priorizo mis valores, quizás cada uno de ustedes tengan sus valores diferentes de los míos, pero sí lo que tenemos que tener es un acuerdo básico, consensos básicos de una ética de mínimos, como lo decía la charla TED, como la sociedad va evolucionando desde la esclavitud o desde la horca en Francia hasta unos ciertos consensos o una cierta ética que las sociedades van evolucionando entre lo que corresponde y lo que no corresponde. Quiero decir, yo no puedo imponer mis máximos, mis principios al resto de la sociedad, pero sí puedo acordar con los 234 participantes que somos aquí hoy algunas cuestiones básicas de las cuales cómo nos vamos a comportar en este momento, en este encuentro de hoy, ¿no? Bueno, eso lo quiero pensar como un ejemplo para exponer en cuanto a que, aunque en la toma de decisiones judiciales permanentemente está este dilema que tiene que ver con la ética de mínimos, ¿no? O que es una manera de ver la ética. Los valores compartidos, con pares, aunque no concuerden en sus máximos, ¿sí? No importa si uno es vegano o vegetariano porque no quiere dañar el planeta o por una convicción. Son puntos de encuentro, ¿sí? Son consensos básicos sobre algunas cuestiones, ¿sí? Sobre por dónde cruzar la vara cuando vamos al aeropuerto, ¿no? Si por arriba, por abajo, o damos la vuelta y la cruzamos por donde corresponde.
Si tenemos más o menos eso, quizás podamos empezar a redactar un código de ética. ¿Y por qué no pensar en que cada juzgado tenga un código de ética o que cada fuero tenga un código de ética? Pero no como algo impuesto desde arriba, grabado en piedra y que nadie lee, sino como eso, como un consenso entre los integrantes de una oficina que se tienen que ver la cara todos los días y que tienen que tomar decisiones sobre las personas y que son servidores públicos, ¿no? Como dijo el doctor Lee Rossi también. Y bueno, entonces ahí sí quizás cobre sentido escribirlo y decirlo, miren, mi código de ética es este, acá vamos a trabajar de esta manera. Tenemos estos valores, estos principios que pueden ser diferentes a los de otro, pero estos son los que nosotros nos vamos a regir. Por eso no se puede generalizar y que digamos, cada institución, en este caso estoy pensando en un juzgado en particular, debería establecer su forma de trabajar con determinados valores, ¿no? Y también, una vez que eso está ordenado, que están identificados los riesgos y que uno dice, esto lo puedo prevenir de determinada manera, voy a poder, el código de ética se hace fácil a partir de allí, ¿no? Y me va a orientar para la toma de decisiones, para las conductas y para todas las actividades cotidianas, ¿no? Y se transforman en compromisos de acción, compromisos para la conducta, para promover la transparencia, para la ética y la integridad en el ejercicio de la función judicial. Esto sí va a generar confianza, y ahí sí quiero recuperar la idea del código de ética y de los jueces. El doctor Di Rossi hablaba, y yo lo quiero bajar a algo quizás más del siglo XXI, más de la generación Z, ¿no? El código de ética lo deben cumplir todas las personas que se empeñen, ¿no? Jueces, fiscales, defensores, secretarios, empleados y funcionarios. El cómo trabajamos importa tanto como el qué, ¿sí? Importa tanto como el producto que entregamos, como la decisión. ¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Sí? Pensemos en los estereotipos que quizás tenemos cuando tomamos decisiones, ¿sí? Los sesgos de los algoritmos lo que hacen es hacer más eficiente algunos estereotipos que los que elaboran el algoritmo tienen y que jueces y fiscales tienen, porque negarlo es esconder la basura bajo la alfombra, digamos, no tiene sentido, porque existen, lo que tenemos que hacer es preverlos y gestionarlos. Entonces, un mapa de riesgos más un código de ética se transforma en un programa de integridad, ¿sí? Esto es lo que les decía al principio con las regulaciones, y aquí se las nombro, se las enumero, nada más para que ustedes, si quieren, yo las tengo. Es más, esta presentación tiene otras slides que tienen que ver con esos códigos, con la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, el Estatuto del Juez Iberoamericano, quizás algunos de ustedes los conozcan, los principios relativos a la independencia de la judicatura, y los famosos principios de Bangalore que fueron aprobados en esa ciudad de la India hace unos años. Después, algunas regulaciones de países de la región, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, que cuentan con leyes de ética, con tribunales de ética y con sanciones éticas, ¿sí? Y entonces sí quería ir a... Ahora se me trabó un poco la presentación, se lo puedo pasar así. Con este término, ¿no? Que el juez Lee Rossi, el doctor Lee Rossi decía que tenían que ser valientes y tienen que ser influencers éticos, ¿no? Un poquito con esta terminología de la generación Z, ¿no? Hay algo que a mí en particular, además del Big Data, de la inteligencia artificial y de lo que tiene que ver con la economía basada en datos, me parece que hay algo que nos interpela a toda la sociedad y en particular a la institución judicial. Además de eso, les decía que tiene que ver con el cambio climático, ¿sí? Entonces, me parece que todos los actores de los tres poderes del Estado, pero en particular hoy los jueces, están llamados a ser influencers éticos eh, en temas del cambio climático, ¿sí? Entonces, enseñar con el ejemplo. El líder auténtico es aquel que enseña con el ejemplo, que no solo declama lo que hay que hacer y cómo, sino que es el primero en hacerlo. ¿Sí? Una remera que diga, enseño con el ejemplo.
Es difícil, ¿eh? Es muy difícil enseñar con el ejemplo, porque somos personas, desde que nos levantamos a la mañana, que nos acostamos a la noche, que cometemos errores, sí, por supuesto, todos cometemos errores. Pero los jueces están llamados a ser líderes, que pueden llegar a inspirar a seguidores en el camino de la ética. Y hay un concepto en integridad y en temas de integridad y compliance que tiene que ver con el tono desde arriba, se llama tone from the top, ¿sí? Ya sea de una empresa o en este caso de una institución como la justicia, que es enseñar con el ejemplo, ¿sí? Prácticas y conductas concretas, que sea visible, que sea inequívoco, que no haya dudas sobre qué hacer ante el ofrecimiento de una coima, por ejemplo. No tiene que haber ninguna duda, punto. Que haya influencia en las normas, en los valores, y demostrar que se han asumido los valores que se describen en el código de ética y de los riesgos que se priorizan en el mapa de riesgos como propios, ¿no? ¿Verdad? Y lo último que quiero contar, pero con esto ya termino, Celi, es, nada, estoy muy enganchado con este libro, que es Cómo evitar el desastre climático. Lo estoy leyendo y me lo estoy devorando. Me parece que, no es que le quiero hacer propaganda a Bill Gates, hay que ser un poco escéptico también, pero lo cierto es que el calentamiento global, si seguimos al ritmo que viene hasta ahora, nos estamos friendo como ranas en el agua caliente. Así que espero que podamos hacer algo al respecto. Me parece que eso, un poco de lo que decía el doctor Lee Rossi, es de lo que se espera de jueces activos hoy, fiscales activos hoy. Hay un calentamiento global que cada vez es mayor y que nos interpela a todos. Y la justicia está llamada a tener un rol protagónico en eso, ¿sí? En un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, en temas regulatorios, en temas de pericias ambientales, de cómo fue el antes y cómo fue el después, de este capitalismo en el que vivimos, que quizás hace que se construyan sobre humedales emprendimientos urbanísticos que transformen esos humedales y que hagan que el calentamiento global sea más rápido. Entonces ahí quizás sí tenga que haber decisiones claras de la justicia sobre qué hacer y qué no hacer. O sea, la sociedad nos está interpelando y está esperando de la justicia, me parece, esto, ¿no? Así que me parece que con esto cierro. Celina, contame cómo venimos del tiempo y si hay preguntas, aquí estoy a disposición. No sé, Celina, o aquí está. Celi, ¿estás? Estás muteada. Ahí estoy, se me cortó, no sabía si era Germán, pero de repente había todos congelados y me di cuenta que era yo. Ok, Eh, ok. perdí los últimos No, segundos. no, lo que estaba cerrando, lo que decía Celina, es para mí donde hay un deber, un imperativo ético donde me encantaría que aunar esfuerzos y sumar y ayudar, es en el calentamiento global que nos interpela a todos, los países de todo el mundo, y donde la justicia tiene un rol preponderante que es urgente, es inmediato y estamos llamados a actuar ya para nuestras generaciones, ¿no? Para nuestros hijos. Así que con esa idea quería cerrar. Si hay alguna manera de visibilizar un comportamiento ético hoy en el siglo XXI, en este momento, tendría que, si yo lo pudiera separar, serían datos, inteligencia artificial y el calentamiento global, la El preocupación medio por el medio. ambiente en general, Totalmente, ¿no? totalmente, Bueno, totalmente. vamos a Sí, seguir tus pasos y vamos a tratar de convertirnos todos en influencers éticos para esa es cuidar la el medio idea. ambiente, ¿no? Esa es Si todos aportamos ojalá. un poquito, seguro que vamos a producir grandes cambios. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, yo tomé, lo que pasa es que fuiste como respondiendo a medida que avanzaste en la charla, pero un poco con algunas preguntas que dijeron al principio es, este nivel de confianza tan bajo en la justicia, ¿qué rol juegan los medios en esto? Digo, si nosotros, eh, los jueces, funcionarios, funcionarias, todos hacemos un gran esfuerzo, creo que esto de pasar de ser una persona que trabaja a ser un servidor, y todos hacemos un gran esfuerzo, pero no tenemos la ayuda del otro lugar.
Es como que siempre les gusta que estemos en la justicia en los diarios y nunca por buenas noticias. Digo, ¿de qué manera nosotros podemos revertir o cómo juegan ellos en Mira, esta? es buenísima la pregunta, me parece muy desafiante y cuando yo a veces me toca dar charlas sobre comportamiento ético en los medios de comunicación, soy sumamente crítico y ahí sí es donde hay que cambiar una cultura de los valores, ¿no? Porque quizás, y no solamente, esto quiero decir, no solamente pasa en Argentina ni en Latinoamérica, pasa en todo el mundo. La crisis, fíjense que la emergencia de las redes sociales o de que la gente se informe más a través de las redes sociales tiene que ver con una crisis de confianza en los medios tradicionales. También lo vimos en las elecciones de Estados Unidos de periodo anterior, donde Trump prácticamente hizo campaña a través de Twitter, no sé si se acuerdan muchos de ustedes, y él era un dueño de medios, o sea, digamos, renegando de los medios tradicionales de CBS, NBC, etc. Entonces, creo que los medios tienen un rol muy preponderante, que la sociedad tampoco es tonta, digamos, que la aspiración de masividad que tienen los medios hoy está en plena crisis. Fijémonos también en la emergencia de una cantidad de plataformas de reproducción que hasta hace unos años no existía. Y me parece que vos decías, o sea, el límite claro que hay ahí es la censura. O sea, porque, ok, no sé si usaste la palabra controlar, Celina, corregime si la usaste o no, 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 porque no la no usé. la usaste, porque es un riesgo utilizar la palabra controlar porque estamos a un paso de la censura previa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y por eso una cuestión que a mí me parece interesante que se genera desde algunas universidades o centros de investigación o investigadores tienen que ver con observatorios del comportamiento de los medios, ¿no? Observatorios democráticos, plurales y con base científica sobre el comportamiento de los medios. Pero afortunadamente yo creo que, pienso esto, que la sociedad es más inteligente, la sociedad en general, y se informa por un montón de medios que no suelen ser los medios que quizás son los dominantes. En esos medios que quizás sean dominantes, por supuesto, quizás hoy venda más hacer una nota sobre una guerra y sobre un tanque y sobre una trinchera o sobre una guerra o una eventual guerra nuclear que se avisora en el horizonte en Europa Oriental, pero la verdad es que hay un montón de otros medios de información y redes sociales de donde las sociedades se nutren. Entonces me parece que desde el Poder Judicial ser lo más transparentes posibles, prevenir estos potenciales conflictos de riesgos, eh, y, y hay una cosa fundamental, es que no me quería olvidar una cosa que me anoté aquí, el tema del lenguaje claro, que no sé si lo trataron en la diplomatura, Celi, pero me Sí, parece que el hemos tema del tenido lenguaje clases, claro sí. es fundamental para ayudar a que la sociedad comprenda el rol del juez, el rol del fiscal, el rol del defensor y el rol de la toma de decisiones, la primera instancia, la segunda instancia, las apelaciones, cuando una persona, digamos, hay mucho por, por hacer entendible para la persona que no es abogada de todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico, que me parece que el lenguaje claro vino para quedarse y que es un avance importantísimo en cuanto a la transparencia en la toma de decisiones judiciales, ¿no? El lenguaje claro y la información en general de la gestión que se hace adentro de la Sí, justicia, cuánto se exacto. hace, todo lo que es datos de información que la gente pueda acceder. Somos como una caja negra, un poco lo que vos viniste hoy, ¿no? A interpelar el tema de la ética, que es esto que guardamos abajo de la alfombra. Eh, El gobierno abierto gobierno también en la abierto. justicia, los datos abiertos, la toma de decisiones, sí, exactamente, sí, sí, totalmente. Eso Bueno, es fundamental. Eh, hago una pregunta. Si Eli, alguien quiere preguntar, bueno, Yanni, yo, yo tengo una ¿cómo va? guardada y si alguien quiere preguntarle a Germán, levanten sus Bien. manos y habilitamos. Avanti. ¿Cómo andás, Germán? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buenísima Giancarlo? la clase que has dado. Gracias, Mira, yo gracias. tengo una pregunta para hacerte que, a ver, que me interesaría saber tu opinión personal cuando hablas de características o por ahí valores que tienen que tener en la judicatura, en la magistratura.
Contame qué pensás de la integridad. Me interesa saber, porque has hablado de la ética, y me interesaría saber qué opinás sobre la integridad de las personas y su vínculo con la magistratura. Eso por un lado, y por el otro lado te quiero preguntar, cuando vos hablaste de trabajar en normativizar la ética y demás para colaborar, para tratar de proteger en sí el calentamiento global y demás, ¿qué medidas concretas crees que se podrían tomar al respecto? Wow, qué buena pregunta. Em, no, cuando hablo digamos, cuando hablo de ética y hablo de integridad, a mí me gusta hablar de lo que es un programa o un plan de integridad que involucre desde un código de ética hasta un mapa de riesgos. A mí me parece muy interesante esa visión del riesgo ético, del potencial conflicto de interés del gerenciamiento de eso. Es decir, no Perfecto. podemos hacernos los distraídos. Lo que quiero decir, esos conflictos éticos los tenemos permanentemente a diario. Yo enumeré un montón de ejemplos, pero desde el juez que es hincha de un club de fútbol, digamos, Sí. todos son hinchas de algún club de fútbol, o sea, no nos mentamos. Bueno, hay que transparentarlo, digamos, hay que gestionarlo y hay que decir, mire, Cierto. yo soy hincha de este club y eso es tener un plan de integridad. Y de esta manera me voy a comportar en caso de que mi club entre en quiebra y yo justo sea el juez de la quiebra. Bueno, no sé, Coincido. ¿no? En ese ejemplo bien concreto o en muchos otros ejemplos donde puede haber dilemas éticos, conflictos éticos. Y en cuanto al rol activo de la judicatura para la prevención del cambio climático, del cuidado del planeta, hay un montón de cosas, pero una fundamental es, por ejemplo, basar las decisiones en datos científicos, ¿sí? Nosotros sabemos que la justicia es el poder que actúa a posteriori de que ocurre un hecho dañoso o Sí. un evento dañoso, o sea, no lo podemos prevenir, pero sí podemos dar sanciones aleccionadoras también. Entonces, yo creo, no, por lo que leí, pero estoy convencido de que hay una falsa dicotomía entre industrialización y cuidado del ambiente, o que no voy a cerrar industrias o no voy a dejar gente en la calle porque una curtiembre está llenando de metales pesados el agua donde toman los hijos de los trabajadores de la curtiembre. Entonces, ¿qué dilema es ese? ¿Sí? No, digamos, la curtiembre tiene que invertir en procesar los residuos que saca. Claro, tienen que invertir mucha plata, por supuesto, pero tiene que poner, pero tiene esa plata para invertirlo. Y si no, instituciones financieras que pidan crédito, que el Estado financie la reconversión de determinadas industrias para poder tratar los residuos que tratan, digamos. Pero ahí la decisión tiene que ser clara. Tenemos que cuidar el calentamiento global porque si no, no vamos a quedar ninguno. Entonces, ese es el rol que digo cuando cité el caso de los humedales y de los Sí. emprendimientos urbanos, porque alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en lo que es el Gran Buenos Aires, en la zona norte, hay una proliferación de emprendimientos urbanos que se asentaron sobre humedales. Y Sí, lo sé. no hace falta ser científico ni biólogo para darse cuenta que si donde había una laguna y la taparon, eso impacta en el ambiente, y donde no había una laguna, hicieron la laguna y modificaron, hicieron una loma, hicieron una montaña donde no había, y eso impacta el ambiente, claramente, no hace falta. Pero bueno, esas urbanizaciones presentan sus estudios de impacto ambiental ante alguna autoridad administrativa, y ahora toca evaluar eso, ¿no? ¿Y cómo se evaluaron cómo se hicieron esas evaluaciones de impacto ambiental? Pensemos solamente que hace un año atrás, en la pandemia o al final de la pandemia, en los medios salían carpinchos que ingresaban a urbanizaciones. El carpincho es un animal que ingresa a su hábitat natural. Digamos, el hábitat natural es ese humedal, ¿no? Estoy yendo a este ejemplo bien concreto. Hay situaciones más complejas, ni hablar de las mineras, o sea, ¿no? Hay un montón de situaciones complejas de ambiente donde la justicia tiene un llamado para trabajar de manera urgente, y donde, por supuesto, como dijo el doctor, tienen que ser valientes. Pero bueno, yo creo que ahí Coraje. hay una visión, coraje, hay una visión de largo plazo, ¿no? De generaciones futuras, ¿no? Tener una visión de jueces activos en este sentido de lo ambiental y de generaciones futuras, ¿no?
de qué va a pasar en caso de que esto siga ocurriendo de la misma manera, de repetir los hábitos, como decía también, de la misma manera como lo venimos haciendo. Me parece que eso lo tenemos que cambiar. Gracias, Germán, Ahí muchas gracias. están pidiendo de compartir el libro. ¿Cómo era el nombre, Germán? El libro se llama, miren, ¿Cómo evitar? Estoy muy entusiasmado. ¿Cómo evitar un desastre climático? Es de Bill Gates, ¿sí? Como ven, lo estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero es bastante, les aviso, desesperanzador. Está complicado. O sea, tenemos que ir hacia una reconversión energética. No se puede usar más en los próximos. El tema es la eficiencia de la reconversión energética, ¿no? Ese es uno de los temas, por ejemplo. Pero bueno, nada, interesante para leerlo, sí. Bueno, pero qué bueno que lo has traído porque nos va a quedar a todos, Sí. nos vamos todos un poco reflexionando, ¿no? Entre la charla del doctor Luis Rossi y la tuya. Y yo me quedo con esta autora Adela Cortina, que habló de los consensos mínimos y de buscar estos puntos de encuentro, que nosotros tal vez pensamos en una ética como esto, esperando un código ético que nos regule a todos. Viste claro que no existe, que tenemos que empezar por esos pequeños compromisos y tal vez al menos yo, no sé si todos sintieron lo mismo, decir, bueno, empecemos en lugares chiquitos a buscar esos consensos y esos buenos comportamientos y revisar cada conducta que tenemos, empezar en estos espacios chiquitos, en el trabajo, y esto va a ir escalando y seguramente vamos a lograr tener más confianza en la sociedad. Así que bueno, de mi parte, si alguien más quiere hablar, más que agradecida. Es un tema que me encantó el año pasado y hoy te escuché como si nunca te hubiera escuchado, porque la verdad que lo traes de una manera muy amigable, muy realista, lo llevas a casos concretos y dejamos de ver eso como esperando que alguien venga a decirnos, que esa era la otra pregunta que hacían, ¿quién regula? ¿Quién dice que está bien o mal? ¿Quién arma ese código mínimo de ética, ese plan integral o el plan que hablaste vos del mapa y del manual? Cada uno en su ámbito de actuación, ¿sí? O sea, si me toca ser juez y tengo digamos, el honor de cumplir la función jurisdiccional en todo el ámbito de actuación de ese juzgado durante toda esa vida, ahí es donde toca aplicar, en cada uno en sus actividades, ¿sí? Es Germán, un ves comportamiento la diario. ética vos como una construcción colectiva, consensuada, ¿no es cierto? De Totalmente. células, pueden ser minicélulas. Por supuesto. Sí, exacto. Son comportamientos. O sea, tenemos que apuntar a ser conscientes plenamente de cada una de nuestras acciones y de las responsabilidades que llevan y de las consecuencias que traen. Imagínate si tener nada más y nada menos que la función de decidir judicialmente algo, ¿no? O sea, Un gran compromiso. Exactamente, ese compromiso, ese valor, ese coraje. Bueno, acá están agradeciendo la clase. Muchas Y gracias. o sea, es que me quedé pensando que ayer leí en el diario que el 94% de los argentinos devolvió la pulsera de Coldplay, que es el porcentaje más alto de toda Latinoamérica. Y dije, wow, 94% Qué me pareció, interesante. digo, La voy estamos a poner aprendiendo. para mi próxima clase. Lo voy Argentina, a el nombrar. país de Latinoamérica con más evoluciones de pulseras. Bueno, un dato para no perder la esperanza. Bueno, No, tal cual, por eso, totalmente. bueno, te despedimos con Bueno, aplausos. lo tengo Bueno, acá cerca, saben que estoy acá cerca y lo escucho casi todas las noches, las 10 noches, creo que queda una, o es la última, no sé. Pero ¿sí? yo estoy cerca de River, así que los escucho No todos los fuiste al estadio, no necesitaste. Sí, fui, pero además los ¿También? escucho, sí, una cosa de lo... Y lo Bueno, sufro, porque el tránsito, te digo que el tránsito acá, claro. la hora que toca la noche es fatal. Ha ido la Argentina entera. Tal cual, Bueno, tal cual. Bueno, muchas bueno, gracias muchas gracias a a ustedes, todos y todas quienes a se todos. quedaron. Nos despedimos con música como todos los días. El sábado, cine, creatividad y mitología con Juan Manuel Qué lindo, Matera. Sí, va a qué lindo. estar muy lindo, ya la dio el año pasado y es imperdible. Un Bueno, tema, una clase distinta. Así que muchas gracias. Vamos con gracias la a ustedes. música. Dale.